Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la segunda parte de estos comentarios. Recordarán ustedes que en la primera parte estábamos hablando sobre la etapa preparatoria, es decir, la etapa que conocemos como, en el proceso ordinario, como investigación penal preparatoria. Bien, hoy vamos a continuar analizando este tema, que yo creo que es una de las etapas más importantes del proceso. Y iremos también, digamos así, buceando en otras etapas o cuestiones que se van presentando, no menos importantes, y que van sucediendo, ¿no es cierto?, a medida que avanza la investigación criminal. Bueno, les recuerdo que siempre es bueno tener un ejemplar del Código Procesal Penal de Corrientes, así van viendo conmigo los artículos. Bien, empecemos. El artículo 253, que se refiere a los criterios de actuación del fiscal, implica, a mi modo de ver, un mandato para el Ministerio Público. La propia ley dice dirigirá la investigación, en el sentido que debe conducir esta investigación con un criterio objetivo, es decir, desprovisto de elementos o criterios subjetivos, subliminales, preconceptos, actitudes emocionales, de intereses o beneficios personales o de terceros que pudieran poner en riesgo precisamente el curso o el éxito de esa investigación. Recordemos que el fiscal no solo es el promotor de la investigación, sino también el custodio de la legalidad, y no porque lo diga yo en este momento, sino porque lo dice la propia Constitución Nacional en el artículo 120, donde establece que el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, y que tiene por función principal promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Precisamente, la objetividad del fiscal implica, me parece a mí, una estricta sujeción a la ley. Bueno, no porque me parezca a mí, sino porque es así, porque lo dice la Constitución Nacional. Lo cual no significa que deba ser imparcial. Imparcial debe ser el juez. Esta es una centenaria discusión de si es parte o no es parte, que no vamos a entrar acá, pero en algún momento seguramente haremos referencia en otras entregas sobre esta interesante cuestión. El fiscal lo que debe ser es objetivo en sus decisiones, independientemente de la discusión de si es parte o no es parte, sea en favor del interés público o bien en favor del acusado. De manera tal que la cuestión se pone problemática si tenemos que tomar una decisión de si es parte o no es parte en el proceso penal. Pero independientemente de eso, lo importante acá es el principio de objetividad. Es un principio que significa que el fiscal debe apoyar sus decisiones, entiendan esto, escuchen esto, debe apoyar sus decisiones en elementos externos, fuera de su persona, que sean percibibles por los sentidos y basados en una realidad que existe y no que provenga de su propia imaginación, de su manera de pensar o ideológica, de las injerencias impropias o indebidas de terceros, etcétera, etcétera. Y por sobre todas las cosas, el fiscal debe ser respetuoso de los derechos y garantías de la víctima y del imputado. Lean ustedes en su momento los artículos 25 y siguientes, 70, 140, 155 del Código Procesal Penal y los artículos 3, 9 y 10 del Decreto Ley 21/2000, que todavía está en vigencia en la provincia, y en él se establecen o regulan los criterios de actuación del Ministerio Público Fiscal. Fíjense ustedes que los principios de objetividad y lealtad procesal, que son la regla de los criterios de actuación del Ministerio Público Fiscal y que rigen el comportamiento de este órgano durante todo el curso del proceso, también está establecido en forma muy clara, expresamente, en el artículo 155, que es el artículo en donde se regulan las reglas sobre la prueba, que es un tema que tampoco lo vamos a analizar acá en este momento, pero que seguramente lo veremos en otros comentarios.
Pero lean este artículo porque es muy importante. El artículo 254, que es el siguiente, se ocupa del valor probatorio de la investigación en la etapa, de esta preparatoria. Entre las funciones del fiscal, comentando este artículo, está la de fundamentar sus opiniones, decisiones o conclusiones de la forma que más convenga a los intereses que representa y con las limitaciones propias establecidas en el propio ordenamiento jurídico. Pero tengamos en cuenta, si los elementos de prueba que sustentan su posición, aun cuando tengan entidad suficiente o validez para fundar una acusación o solicitar el sobreseimiento del acusado, que son las opciones que también tiene el fiscal, sino son incorporados legítimamente al juicio, esos elementos de prueba no podrán valer para fundamentar una condena. La excepción está dada para aquellos actos que son considerados irreproductibles, los cuales, sin haber sido producidos en el juicio, tendrán validez para dar base a la sentencia, siempre, desde luego, en la medida que estos actos irreproductibles hayan sido realizados o introducidos al proceso con arreglo a la ley. Todos los elementos que se recolecten por el fiscal durante la investigación penal preparatoria solo podrán ser invocados para sustentar alguna de las medidas que se pueden plantear durante esta etapa. Esas medidas, los planteos que hagan las partes, ¿no es cierto?, son los que se deben hacer en esta etapa. Las excepciones, las medidas cautelares, planteos sobre nulidades, sobreseimiento, etc. Pero es recién, fíjense ustedes, en el juicio en donde deberán ser incorporados estos planteos conforme a la ley, o estos elementos, mejor dicho, de prueba o evidencias, como vamos a ver, y serán en esta etapa del juicio en donde serán producidos y valorados para fundar, si fuera así, una sentencia condenatoria. La investigación penal preparatoria es, en suma, una etapa previa al juicio, por eso se llama así. Se prepara el juicio que se va a venir, el debate, en la que se recogen las pruebas necesarias y conducentes para acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad de su autor o sus autores, con la finalidad de que, contando con estos elementos, el fiscal pueda fundar la acusación que será, posteriormente, la base de consolidación o de sustentación del juicio oral. Recordemos una cosa importante. Las evidencias no son pruebas en sentido estricto. Y nos debiéramos preguntar, ¿por qué no son pruebas? Ustedes seguramente se harán esa pregunta. Y es muy simple, porque todavía no ingresaron al juicio y no fueron sometidas al test del contradictorio. Las pruebas son solo aquellas que se producen en el juicio oral. Por ejemplo, el testimonio del testigo que declara en la etapa preparatoria es simplemente, por este momento, llamémosle evidencia de cargo, entre comillas, y su testimonio solo será una prueba de cargo en sentido estricto en el debate. Las evidencias se acumulan en el legajo de investigación para servir de sustento a la acusación formal, las que también pueden o deben ser recolectadas también por la defensa, a fin de sustentar su propia teoría del caso, sobre todo por cuanto su actividad no debe ceñirse a rebatir lo que la Fiscalía imputa, sino a producir elementos que, que conduzcan a acreditar su propia tesis y no convertirse, la defensa, en un mero espectador de lo que hace o no hace o deja de hacer el fiscal. Entonces, la evidencia es todo aquello que tiene vocación probatoria. Y es un elemento, digamos así, hoy decíamos evidencia de cargo, que es aludida por las partes en el juicio para probar o excluir los elementos del delito, el grado de responsabilidad del acusado, las circunstancias de atenuación o agravación punitivas, las consecuencias del daño causado y cualquier otro aspecto sustancial que se pretenda demostrar en el debate, ya sea en contra, ya sea en favor del imputado. Y esta evidencia, como les decía,
se convierte en prueba cuando se ha verificado el cumplimiento del principio de contradicción. Durante la etapa de la investigación penal preparatoria, como ha puesto de relieve alguna doctrina, lo que hacen las partes es buscar aquellos elementos que sustenten sus propias premisas teóricas, con total autonomía, proactividad e igualdad de armas, para lograr articular sus propias teorías del caso, desvirtuando la teoría de la contraria. Esa es un poco la situación que se plantea durante esta etapa, esa lucha, ¿no es cierto?, esa conquista por lograr un espacio en el cual sustentar sólidamente la propia teoría del caso, del fiscal, de la defensa o de la querella. En esta etapa, en donde se acumulan las evidencias que se habrán de llevar a juicio para probar la verdad de la imputación o bien la verdad de la defensa. Es un ámbito, esta etapa, en el cual las partes intentan desentrañar un conflicto mediante la argumentación de hipótesis antagónicas que se repelen entre sí, por lo menos en principio, porque también puede ocurrir que las partes arriben a otras soluciones o alternativas distintas al juicio oral, como vamos a ver en su momento, con sus propias armas e igualdad de condiciones en un marco de igualdad de armas, recolectando las evidencias suficientes como para desarmar la teoría del caso de la parte contraria. Esa es la lucha a la que me estoy refiriendo y que vamos a tener todos, ¿no es cierto?, que poner en práctica durante toda esta etapa preparatoria del juicio oral. Cada parte, con su propio capital probatorio, arribará al debate con el fin de exponer e imponer su caso y lograr los fines propuestos. Bueno, teniendo a mano estos elementos, nos tendremos que preguntar en dónde los ponemos, estas evidencias que se van recolectando por las partes, y sobre todo por el Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto? Estas evidencias, ¿dónde las ponemos? ¿Dónde las conservamos para que no se pierdan, ¿no es cierto?, no se deterioren y puedan llegar al debate genuinamente puras? ¿Se acuerdan que durante el régimen anterior, el sistema mixto inquisitivo que nos regía en Corrientes, estas evidencias, que ya eran pruebas en ese sistema, las pegábamos o cosíamos? ¿Recuerdan el hilo colchonero y la aguja gigante o la famosa brochadora, ¿no es cierto? La poníamos en el expediente, pegábamos, se ligaban al expediente, se ataban al expediente. En cambio ahora no es posible, lo tenemos que hacer en una carpeta que se denomina legajo de investigación. Bueno, esto del legajo de investigación está regulado en el artículo 255, ¿no es cierto? Es un artículo en el que se establecen, digamos, por decirlo de algún modo, los requisitos o las condiciones posibles que puede reunir un legajo de investigación y cuáles son sus características. El legajo de investigación, cuya inclusión o cuya aparición en este nuevo proceso implica, como ustedes seguramente ya saben, el fin de la cultura del expediente del antiguo régimen, es una carpeta, como les decía, en la que se anudan o agregan los datos, informaciones o elementos de prueba que son recolectados durante el curso de la investigación penal preparatoria y que habrán de servir al fiscal y a las partes para ordenar la marcha o el rumbo de sus respectivas estrategias. En definitiva, el legajo es una guía orientativa del proceso penal, una documentación de la investigación, cuando se trate del legajo de investigación del fiscal, que traza el camino a seguir por todas las partes y contiene todas las actuaciones que se realizan durante esta etapa. Por ejemplo, se incorpora actuaciones del personal policial que ha intervenido en el hecho. ¿Recuerdan ustedes el llamado parte preventivo? Bueno, un informe, seguramente no se llamará parte preventivo, pero llamémosle informe. Se incorporan fotografías, imágenes de videos, investigaciones con respecto a los testigos, las actas de levantamiento de huellas, oficios, exhortos, informes científicos, croquis, planos,
inspecciones oculares, entrevistas a testigos, etcétera, etcétera. Una gran cantidad, ¿no es cierto?, de actos procesales que se van a ir incorporando a este legajo del Ministerio Público Fiscal. Entonces, en síntesis, yo diría gráficamente que el legajo de investigación es la hoja de ruta para arribar al juicio oral, en el que rige en su expresión más genuina el principio de informalidad. Lo que importa a este sistema de enjuiciamiento penal que estamos comenzando a ver en nuestra provincia, en realidad no son las formas lo que importan, sino el fondo del asunto. Es decir, acreditar la existencia del hecho delictuoso, las pruebas o evidencias que deben recolectarse para ser evaluadas durante el juicio, para fundar, ¿no es cierto?, en forma debida y concreta la responsabilidad penal del imputado y poder llegar así a una sentencia definitiva. El fiscal general es quien tendrá a su cargo el dictado de las reglas prácticas que sean necesarias para la conformación del legajo de investigación, el cual, por las características propias del sistema acusatorio, no puede ser consultado nunca por el juez para adoptar decisiones. ¿Se entiende? El legajo de investigación fiscal, ni el de las partes, puede ser consultado por el juez. Nunca. Salvo para, digamos, resolver alguna inquietud, alguna interpretación que no se entienda muy bien en los planteos de las partes, ¿no es cierto? Por ahí puede requerir al fiscal que le dé alguna explicación sobre algún elemento de prueba o alguna evidencia que ha recolectado y pretende introducirla como evidencia de cargo en esta etapa. Entonces, el juez puede preguntarle al fiscal cuando no entienda muy bien o no entienda después el imputado, que pueda no ser útil para la inteligencia o interpretación del imputado o de las demás partes, pedirle una explicación, ¿no es cierto? Pero no puede pedirle que le muestre el legajo para adoptar una decisión, ¿no es cierto?, definitiva o no, pero no lo puede hacer. Recordemos, por estos motivos justamente, que la fuente de información del juez es únicamente el juicio oral. Es en esta etapa del juicio oral en donde el juez o los jueces podrán tomar las decisiones definitivas. Solo en esta instancia, ¿no es cierto?, el juez puede tomar conocimiento de las pruebas, aquellas evidencias que han ingresado a la etapa de juicio, ¿no es cierto? Ahí puede tomar conocimiento, adoptando las decisiones por lo que se vea y oiga en la audiencia de debate. Es decir, dentro de lo que conocemos como principio de inmediación. El legajo de investigación es la fuente de registración del proceso que está a cargo del fiscal y de las otras partes que recurran a ese legajo de investigación fiscal para informarse del curso del proceso. Pero nunca puede estar a disposición ni de la oficina judicial ni del juez, como les estoy diciendo, pues se contradirían los más caros principios del proceso adversarial. Fíjense ustedes, hay un fallo muy reciente de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que frente a un reclamo judicial, es decir, del juez, de que le remitan el legajo de investigación al momento del requerimiento acusatorio, que es un momento también que vamos a ver más adelante, expresó su rechazo, no permitió, por cuanto dijo la Corte santafesina, ello resultaría incompatible con las pautas propias del sistema adversarial y acusatorio, comprometería el debido proceso e implicaría una contaminación de la imparcialidad del tribunal. Este fallo ustedes lo pueden ver en el sitio del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, .gov.ar. En suma, los jueces no deben decidir en función del contenido del legajo de investigación, por sus piezas no adquieren valor probatorio alguno.
Con otros términos, los jueces deben decidir únicamente, como les vengo diciendo, conforme a las pruebas que se produzcan en el debate, principio de inmediación, recuerden, salvo, la excepción ya aclaramos, aquellas cuestiones o planteos que las partes realicen en la etapa de investigación en los términos y condiciones establecidos en la ley. La obligación de formar el legajo está a cargo del fiscal y o quien lo reemplace por cuestiones funcionales, por ejemplo, pero también puede ser consultado por las partes en cualquier momento de la investigación, siempre que lo sea con posterioridad a la formalización de la acusación, no antes. Lean ustedes el artículo 257. Pero yo entiendo que las partes, no obstante, deberían o deberán ser informadas sobre el progreso de la investigación. Tienen que tener una mínima o una básica información de cómo está yendo el curso de la investigación, del imputado o de la víctima. Respecto de esta última, precisamente, vean ustedes el artículo 12 del Código, donde están regulados los derechos de la víctima, o del imputado, y la ley 27.372, que ya la repetí, insistí en ella muchas veces, donde están establecidos los derechos de las víctimas. Lean esta ley y les aconsejo que la apliquen en todos los litigios, o por lo menos una ley que tengan en cuenta, y a los jueces y funcionarios del Ministerio Público en sus decisiones. Entonces, es por ello que la norma obliga al fiscal a informar adecuadamente, esto es, apropiadamente, debidamente, etcétera, a las partes respecto de las medidas de prueba que se vayan produciendo, así como el propio progreso de la investigación. Es la mínima o básica información, les decía, que deben tener las partes. En todo momento de la investigación, el imputado y la víctima, dentro de sus respectivas competencias, deben estar en conocimiento de las pruebas sobrantes en el legajo, de manera de ajustar convenientemente sus propias estrategias. De otro modo sería imposible poner en marcha una estrategia, una teoría del caso, si no conocemos de qué se trata el proceso o qué hay dentro de ese famoso legajo de investigación que está llevando el Ministerio Público. El principio de informalidad o las reglas de desformalización que rige en la etapa de investigación penal preparatoria implica una amplia libertad en la recolección y registración de la evidencia que servirá para el juicio, pudiéndose incorporar la prueba por cualquier medio lícito o llevar a cabo un acto procesal en forma sencilla, directa y desprovisto de formalidades innecesarias e inútiles muchas veces. Por ejemplo, una notificación o una citación a través de medios telefónicos, electrónicos o digitales. Por lo cual, me parece a mí, resulta aconsejable registrar o asentar en el legajo los datos telefónicos o direcciones electrónicas de las partes, de los testigos, de los peritos, etc. No les tiene que extrañar a ninguno de ustedes, a ninguno de nosotros, que en cualquier momento recibamos un llamado del fiscal o de su personal o de la querella vía telefónica o electrónica pidiéndonos una reunión para analizar una clase o un tipo de evidencia. O a la inversa, que sea la defensa quien intente conectarse con el fiscal o con la querella. De otro modo, si esto no fuera así, no se podrían recurrir a las soluciones alternativas de los conflictos penales que están establecidos en los artículos 31 y siguientes del Código Procesal. Los principios que informan justamente este tipo de proceso permiten estas liberalidades o diríamos estas libertades, que son absolutamente lícitas. Vean ustedes el artículo 2 y ahí ustedes tienen la regulación de todos los principios que rigen y que deben de regir durante todo el curso del proceso penal acusatorio. ¿Y por qué esto es posible? Es decir, estas reuniones o estas entrevistas o estos contactos entre las partes, ¿por qué es esto posible? Bueno, y algo que ustedes recordarán que en el régimen anterior era absolutamente inimaginable, ¿no? Una reunión del fiscal fundamentalmente con el imputado para solucionar el conflicto era algo impensable.
Bueno, esto es posible en este nuevo régimen que establece el proceso acusatorio. Es posible, es muy simple, porque la ley lo permite y hasta diría que lo sugiere y lo promueve en muchos casos, en muchas situaciones. Que sucedan estas situaciones son posibles por cuanto es en esta etapa en la que se persigue únicamente constatar si se está en presencia de un caso. Esto es, si una persona debe o no ser sometida a juicio o desvincularla definitivamente de este juicio, de este proceso. Y eso yo creo que es muy importante que las partes, Ministerio Público, la querella, la defensa, puedan conversar, ¿no es cierto?, y buscar la mejor solución posible para digamos, entre el interés público y los intereses de las partes. Yo creo que eso es absolutamente libre y lícito, y creo que muchas veces es conveniente hacerlo. La deformalización es la regla, por eso permite todas estas situaciones, y la formalidad de la actividad procesal es la excepción. Por eso les insisto, vean ese artículo 2 a que hacía referencia, que es un articulito muy pequeño, pero lo tienen que tener presente siempre, guardado en el portafolio. O bien, como expresa, por ejemplo, esta directiva del Ministerio Público de la acusación del Poder Judicial de Santa Fe, dice en la instrucción general, dice en una frase muy breve, el Ministerio Público debe actuar con eficiencia y desformalización. Bien, veamos cuáles son las reglas generales sobre el legajo de investigación, que están en el artículo 256. Este artículo regula los contenidos del legajo de investigación, como así su publicidad para las partes. Todo lo cual debe estar, como les decía, desprovisto de fórmulas sacramentales, por cuanto rige para el registro de las evidencias, ¿no es cierto?, el gran principio de informalidad. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿no es cierto? Los planteos que formulen las partes, las resoluciones del fiscal y en sus casos también las del fiscal general, deben asentarse o foliarse en un legajo separado, en el que también deberán registrarse las decisiones jurisdiccionales que se adopten. Esto no significa, por supuesto, que las partes, la defensa y la querella, deben tener su propio legajo de investigación. Desde luego que pueden llevar uno, deben hacerlo, privado, y aportar su información a la carpeta del fiscal, lo pueden hacer, pero lo aconsejable sería, a mi juicio, que estas partes tengan su propia carpeta para el control de sus propios casos, para poder ir llevando, dirigiendo su propia teoría del caso. El legajo de investigación es uno solo, no hay ninguna duda, y lo debe llevar el fiscal. Si bien las otras partes tienen autonomía para recolectar las pruebas que hagan a sus propios intereses e incorporarlas en legajos en forma separada e individual, sin intervención del Ministerio Público, se trataría simplemente de legajos particulares que se tienen bajo la propia órbita del interesado. La ley no establece la obligatoriedad para la defensa o el querellante de llevar un legajo de investigación por separado, lo cual no implica, insistimos, que no puedan hacerlo. Yo creo que por el contrario, tal vez sea conveniente que lleven un legajo particular, cada parte, para ir construyendo la propia teoría del caso. Hay que llevar un legajo independientemente del fiscal, de manera que las partes también puedan ir recolectando o recogiendo los elementos de prueba que se ofrecerán en el juicio oral, que es donde las partes van a controvertir y van a analizar y examinar profundamente, de acuerdo al principio de contradicción, estas evidencias que han llegado y se han convertido en prueba en el debate. Si en todo proceso rige el principio de igualdad de armas, entonces debe admitirse que tanto la defensa como la querella pueden llevar su propio legajo de investigación, en el cual, como les decía, se deberán incluir las evidencias que se sustentarán en el juicio oral, cada parte su propia estrategia, su propia teoría del caso. Las diligencias que sean irreproductibles o invasivas de la intimidad de las personas, como por ejemplo los allanamientos, la intervención telefónica, el secuestro de equipos electrónicos
o de computación, etc., deberán ser solicitadas al fiscal para que éste requiera la pertinente orden judicial. Nada de una medida que sea medida de coerción penal o real, o medidas que invadan la intimidad o que pongan en riesgo el derecho fundamental de la intimidad o la privacidad de las personas, de imputados o de terceros que de algún modo tienen alguna relación con la investigación criminal que se está llevando a cabo, deben ser únicamente autorizadas por el juez. Únicamente autorizadas por el juez. Lo puede o lo debe solicitar el fiscal, pero también las partes pueden sugerirlas. En este caso, si las partes piden estas medidas y el fiscal se niega o rechaza el pedido de la otra parte para producir esta clase de pruebas, ¿qué puede hacer la parte interesada? Puede acudir en forma directa al juez para que éste sea quien adopte la decisión correspondiente, la decisión definitiva. Dicho de otro modo, las partes tienen iniciativa probatoria propia con facultades autónomas de investigación, pues solo de este modo se puede garantizar plenamente el ejercicio del derecho de defensa y el derecho a ser oído garantizados por el sistema internacional o convencional de justicia o de derechos humanos. Convención Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 8 y 14 que ustedes ya lo conocen. Esto no significa que tienen estas partes facultades legales para promover o impulsar en forma autónoma una investigación, salvo, sin la intervención del Ministerio Público me refiero, salvo casos excepcionales para la querella, para, digamos, intentar promover una querella autónoma que la vamos a ver en su momento, no en este comentario. La construcción de la teoría del caso presupone, desde luego, sin lugar a dudas, una cierta dosis de investigación de las partes, pero la investigación penal preparatoria en sentido estricto solo está a cargo del fiscal. Lean ustedes el artículo 252. Yo inclusive me arriesgaría a decir que este proceso penal convierte tanto a la defensa como a la querella también en investigadores particulares. Y muchas veces el éxito, digamos, la teoría del caso que triunfe, vendrá de la mano de la propia investigación de las otras partes, no de la investigación fiscal. Con arreglo a este artículo, entonces, el fiscal deberá formar un legajo de investigación para cada caso, por separado, los que deberán ser confeccionados de conformidad a las formalidades o a las directivas establecidas o emitidas por el fiscal general, quien tendrá a su cargo el dictado de las reglas prácticas necesarias para tal finalidad, siempre respetando las reglas generales que se disponen en este código. De manera que estas reglas generales que están en el código son principales y secundarias la que pueda dictar como criterio de regla, digamos como reglas prácticas el fiscal general. Los planteos de la parte se deberán incorporar en legajo separado, como así las decisiones del fiscal y, si fuera el caso, las decisiones o reglas, etcétera, que dicte o que decida el fiscal general. En estos legajos también se deberá incorporar las resoluciones de los jueces que sean consecuencia de los planteos que formulen las partes. De esta manera, creo yo, se logra una mejor organización de la investigación, ¿no es cierto?, con las carpetas separadas, independientes, etcétera, y de las cuestiones que se vayan planteando por las partes durante todo el curso del proceso. Un legajo contendrá toda la actividad investigativa, recuerden, y probatoria, recuerden que las partes pueden introducir en ese legajo fiscal también elementos o evidencias, y en el otro legajo los planteos, observaciones de las partes. Ahora, ¿qué elementos o datos o información debemos tener en cuenta para confeccionar un buen legajo de investigación? Bueno, yo voy a sugerir algunas ideas sobre este punto, que no son, por supuesto, excluyentes de otras que pueden aportar ustedes, y la imaginación de la querella o de la defensa, que puedan ser ciertamente útiles a la hora de componer esta importante herramienta de trabajo que es el legajo de investigación. Muy bien, aquí llegamos al final de esta segunda parte y los espero en la otra
que la haré brevemente para continuar con estos comentarios. Hasta pronto.